¿Cómo saber después de muchos años de estar en el curso que uno está progresando? Que uno está progresando. Pues cuando uno lleva mucho tiempo con el curso, la verdad es que son muy frecuentes los momentos en los que uno cree que no progresa en absoluto. Y es conveniente que eso suceda porque muchos de nosotros hemos utilizado el curso, por lo menos desde luego yo lo he hecho, hablo por mí, durante mucho tiempo utilicé el curso para evitar mi dolor. Me parecía que muy convenientemente las lecciones del curso, somos todos inocentes, soy el santo hijo de Dios mismo, el mundo es una ilusión, etc., me daban una coartada buenísima, una vía de escape para no enfrentar toda esa inconsciencia conflictiva que había en mí. Entonces hay un tiempo en el que el curso se utiliza como un método de evasión. Y se aplican las lecciones como si fueran varitas mágicas que nos van a sacar del mundo sin tener que mirar absolutamente nada. Pero cuando proseguimos con el trabajo, llega un momento en el que toda esa oscuridad de la mente inconsciente, todas esas creencias, todo ese dolor, toda esa vergüenza, todo ese conflicto, todo ese resentimiento que hay en el interior de la mente. ¿Alguien sabe aquí de lo que estoy hablando, no? Sí. Empieza a brotar a la superficie. Empieza a brotar a la superficie. Y ahí es cuando empieza realmente el trabajo de perdón. El trabajo de actualización de todo ese pensamiento pasado, que se contrasta con la inmaculada pureza y paz perfecta del ser presente sin imagen. Y entonces la mente va gradualmente limpiándose de creencias, de pasado, de historias, de todas las superposiciones que hay sobre el Cristo Inmaculado. Y entonces la mente va empezando a experimentar. Hay muchas fases y hay muchas formas de hablar de ello. Hay gente que te dice, estoy fatal, me está empezando a aflorar una ira que ni siquiera sabía que estaba ahí. Tengo la tentación de pensar que estoy muy mal o incluso empeorando, que mi vida se ha vuelto peor desde que estoy haciendo el curso. Si no fuera porque me asiste ahí en el fondo de mi mente una certeza que muchos levantamos la mano hoy cuando preguntamos, la certeza de que estoy acompañado, de que estoy guiado, de que mi vida se ha convertido en vez de en un drama de victimización, en una oportunidad de comprender y discernir. Pero, aún así, os digo que a la inmensa mayoría, y así ha de ser, el trabajo de perdón le revuelve las entrañas. Cuando esto se está haciendo, cuando empezamos a ser conscientes de las ganas de asesinar, de la envidia, de la competitividad, de todo lo que hay enterrado ahí detrás de nuestra cara de inocencia. Ahí es cuando el curso empieza realmente a actuar. Pero es que es lo mismo si estoy en una shanga budista y estoy practicando meditación. Porque una vez que suena el gong, yo quedo a solas con mi mente, yo no sé qué está pasando. Puede ser que yo esté simplemente haciendo el planning de la semana o pensando lo que voy a cocinar. O puede ser que esté diciendo, qué bien medito, qué impecable es mi postura, pero a ver si suena el gong de una vez, que tengo cosas que hacer. Y así me puedo pasar años. Ahora llega un momento en el que todas esas estructuras de defensa, toda esa coraza defensiva, si estoy practicando de verdad, empieza a caer. Y yo empiezo a enfrentarme con los contenidos inconscientes de mi mente. Con mi ira, con mi tristeza, con mi sensación de indignidad, con mi vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí yo empiezo a decir, todo esto ha de aflorar a la superficie para ser corregido, sanado, soltado. Porque la mente del Cristo o en la conciencia pura no hay lugar para este tipo de contenido. O lo uno o lo otro. ¿Cómo sé que estoy evolucionando? Porque voy experimentando cada vez algo que puedo hablar, que puedo decir como menos miedo, más confianza, o más dicha, o más paz. Voy comprendiendo mejor, voy entendiendo cada vez más lo que hago, desde dónde lo hago, cuál es mi intención. A veces mi agenda oculta se me revela.
empiezo a darme cuenta de a qué he estado yo jugando en este mundo, esos son signos claros de que se está produciendo un progreso. ¿La segunda pregunta? La segunda tiene que ver con el libreto. ¿Con él? Libreto. Sí. Si venimos ya con un libreto escrito, como es el curso, ¿cómo, si viene encuadrado de una manera egoica, cómo vamos a despertar? Si la mente está dormida y está teniendo una experiencia de vida dentro de este emparamiento egoico, ¿cómo es que en el libreto está el despertar con la ayuda del Espíritu Santo? Sí. La metáfora del curso lo que dice es, este mundo tiene dos guionistas. Tiene el guionista ego, que es el encargado de hacer creíble, de generar y hacer creíble y proteger la experiencia de dualidad mediante el juicio, el ataque, etc. Y el guionista de unidad, el que corrige toda esa percepción errada, fragmentada, enferma. Podemos decirlo de otra forma. Aunque yo esté teniendo una experiencia dualista y haya niveles de mi experiencia o niveles mentales en los que yo asumo la realidad de la experiencia dualista, en el núcleo de mi ser, lo que hay es la verdad intocada, no dual. Y tarde o temprano, a medida que yo vivo esta experiencia temporal, que por contraste la otra es eterna, tarde o temprano llegará un momento en el que la dualidad me resultará insatisfactoria. En realidad nos resulta insatisfactoria desde el primer momento que venimos de este mundo. Pero tenemos un aguante inmenso. Aguantamos mucho sufrimiento, mucho. Pero siempre hay un momento, en el curso se dice, tu capacidad para sufrir es inmensa, pero no es infinita. En la experiencia temporal hay un momento en el que todos decimos, basta, no más. Tengo que estar equivocado, tengo que estar haciendo las cosas, tengo que ver una forma completamente nueva, cualitativamente diferente de la que vengo empleando en este mundo, porque tal y como he venido viviendo, me encuentro una y otra vez en callejones sin salida de sufrimiento. No puedo eludir el conflicto de esta forma. Es un nudo gordiano. Entonces, podemos decir que podemos eternizarnos en la experiencia temporal. Ahí hay libertad, ahí hay libre albedrío para la mente. La mente puede estar soñando el mundo todo el tiempo que quiera. De momento, en el símbolo de este mundo, llevamos 14 billones de años soñando este universo. Pero la eternidad lo envuelve. Este universo espacio-temporal está, según dicen los físicos, ahora expandiéndose, pero lo está haciendo en la eternidad. Así que es inevitable, o lo podemos poner así: la eternidad es real, el tiempo no lo es. Por tanto, tarde o temprano, el tiempo acabará. Podemos incluso ponerlo en términos físicos. Podemos decir, este universo, con toda la materia que contiene, con todos los millones de años luz en materia de espacio, con todos los años que lleva de existencia y los que quizá le queden, pero tendrá un final. La galaxia más masiva, más poblada, el agujero negro más masivo, absolutamente todo en este mundo ha tenido un comienzo y tendrá un final. Y cuando el final suceda, desde la perspectiva temporal, ¡ostras! 14 billones de años. Desde la eternidad es nada. Es un bucle de tiempo que no significa nada, completamente insustancial, no representa nada real.